Hola, soy María Rech y soy la autora de Papel y Tinta. Cualquier lector que abra Papel y Tinta se va a encontrar una historia de superación de una mujer imperfecta que nace a principios del siglo XX y quiere convertirse en periodista, es su mayor sueño. Y va a pelear con todas las herramientas que ella puede para conseguir ese sueño suyo. En Papel y Tinta también el lector se va a encontrar un Madrid distinto al que hoy conocemos, va a poder visitar sus calles, va a poder ir a cafés, algunos todavía los podemos encontrar hoy en día, hoy otros han desaparecido, y también va a encontrar el periodismo de la época, la noticia del momento, va a aterrizar en cualquier día de 1923 y va a poder ver qué cosas pues, se podían comentar en una redacción. Yo creo que todo eso, periodismo, historia, superación y la historia de una mujer humana es lo que se puede encontrar en Papel y Tinta. María, yo imagino que el punto de partida tuvo que ser tu carrera, tu vocación, tu profesión, nuestra profesión. Imagino que ese periodismo, a partir de ahí, imagino empezaste a hilar la historia, ¿no? Pues fue una mezcla de ambas cosas. Por una parte, es cierto que me encanta estudiar la carrera de periodismo, me parece una carrera preciosa, una labor súper importante en la sociedad. Y a raíz de yo haber estudiado periodismo, es verdad que un día, después de haberme leído la biografía de mi tatarabuelo, porque mi tatarabuelo trabajó de periodista y fue autor de Zarzuela a finales del siglo XIX y principios del XX, y yo me terminé esa biografía y pensé, bueno, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese nacido 100 años antes y hubiese querido ser periodista como él? O sea, en la actualidad no he tenido ninguna traba para poder estudiar periodismo, pero hace 100 años quizás sí las hubiese encontrado. Entonces, es a partir de esa pregunta cuando yo empiezo a documentarme sobre la época, a investigar y empiezo a ir perfilando el personaje de Elisa, que es precisamente una mujer que quiere conseguir ser periodista. Y planificando toda esta historia, investigándola, pensándola, te sale un novelón. Porque yo creo que, no sé si la extensión más o menos era la que tenías prevista, pero imagino que cuando ibas recopilando datos te diste cuenta que no puede ser una novela de 200 páginas, 150, que obviamente había mucho que contar, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo cuando empecé a escribirla, la verdad que es eso, no tenía en mente una longitud determinada de cuánto me podía ocupar la novela, pero claro, vas avanzando, vas queriendo perfilar detalles, queriendo además no solamente contar la historia de Elisa, sino también contar la historia de la ciudad, contar pues lo que iba pasando en ese momento, hacer alusiones a acontecimientos históricos de una forma amena para que simplemente el lector vaya sabiendo un poco qué circunstancias, qué noticias encontraba en la sociedad del momento, de qué se hablaba, y sí que es verdad que voy avanzando y voy viendo, jolín, me está saliendo una novela larga, que bueno, que luego también el reto es que enganche y que realmente pues la gente no le suponga mucho el leer esas 700 páginas. Ese era el reto. Pues creo que reto conseguido, superado. Esa es mi siguiente pregunta. ¿Cómo se consigue una historia a lo largo del tiempo, a lo largo de tantas páginas, con tantos personajes, con tantos temas que se van mezclando, entremezclando, subtramas, etcétera, y que no pierda en ningún momento emoción y no decaiga? Pues la verdad, bueno, yo humildemente... Y perdón, y siendo tu ópera prima. Nada más, claro, siendo tan insultantemente joven. Pues bueno, yo puedo hablar un poco de mi experiencia asumiendo que me queda muchísimo por aprender, que evidentemente tengo mucho por descubrir. Yo la verdad es que he ido haciendo... Es verdad que yo monto la estructura de la novela de una forma quizá más estructurada, ¿no? Pero luego, conforme la voy escribiendo, me van pidiendo los personajes evolucionar de una determinada manera. Y bueno, la verdad que he estado también muy bien asesorada en la última etapa por un equipo editorial muy bueno y ha sido, bueno, yo creo que ha sido muchísimos ingredientes en una novela en la que había muchísima ilusión y sobre todo es eso, es decir, mezclar una parte más estructurada y otra que como
yo siempre pienso, ¿qué me gustaría a mí leer? Es como intento escribir, es decir, que yo me cayera papel y tinta en las manos y yo como lectora quisiera seguir leyendo, ¿qué necesitaría? Entonces es lo que le intento poner a la novela, para lo que le intento poner para eso, para que el lector disfrute con ella. A mí hay una cosa que indudablemente me atrapa, que es que estás contando, y además muy bien documentada y muy bien contada y muy bien reflejada en los personajes que interesan para ello, un momento concreto de la historia del periodismo español o del periodismo madrileño, podemos decir. Sí. Que, claro, los que tenemos ahí que desempolvar recuerdos de la facultad, dices, caramba, es que está aquí. O sea, realmente es la historia de una mujer, la historia de una ciudad, la historia de muchas cosas, pero es la historia del periodismo, de ese momento, de ese periodo. La verdad que sí, a mí, bueno, yo disfruté muchísimo, como dices, en la facultad, tuve 2 asignaturas, Historia del Periodismo Español y Historia del Periodismo Universal. Aún se dan, mira, no se dan mayores. Sí, todavía se dan. Y bueno, además creo que una de ellas era optativa, yo me cogía todas las de historia porque me encantaban, entonces... me acuerdo que disfruté muchísimo y es otra de las cosas que me hacía a mí tener ganas de escribir una novela sobre periodismo, porque yo además tenía una idea muy romántica del periodismo, como me encanta escribir, me encanta la idea de ser redactor, de calle, que se va pues al congreso, que luego coge sus apuntes y escribe una crónica para su periódico. La verdad que además en un momento histórico tan convulso, con tanta noticia, que te llegan noticias de Marruecos, que ahora se ha producido el golpe de Estado que da un giro a la política española, en Italia se está produciendo el ascenso de Mussolini al poder, entonces son muchísimas cosas que hacen que yo piense, es que me encantaría viajar en el tiempo y poder ser periodista en esa época. Entonces digamos que he utilizado un poquito la novela para conseguir mi propósito y viajar en el tiempo y poder hacer ese periodismo. María, hay una cosa que es tremenda, me parece apabullante, porque además vas avanzando y dices, ay Dios mío, en algún momento igual eso se va a tambalear, que podría ser la verosimilitud, pero es hiperverosímil. O sea, claro, no vamos a destripar lo que no debe destriparse, lo que ellos deben descubrir. Pero claro, piensas en esta mujer, en ese momento, con esa madrina, con esa edad, etcétera, etcétera, y dices, bueno, sí, pero es un cuento de hadas. Y tú lo cuentas de tal forma, claro, como respiramos ciudad, respiramos la redacción, respiramos todo, es muy verosímil. Imagino que debe haber tenido muchos problemas, claro, para que todo cuadre de ese modo, ¿no? Sí, la verdad que ha sido un verdadero reto. Yo me alegro que esa sea la sensación que tenga el lector, porque para mí era muy importante, es decir, yo quería contar una historia y creo que es algo que quiero intentar hacer siempre, que es contar historias, aunque sean ficción, porque es ficción, puedan haber ocurrido en realidad. Es decir, quiero que el lector acabe y diga, pues a lo mejor, no sé, por un ejemplo, a lo mejor una amiga de mi bisabuela pudo ser ella, o pudo tener esas aspiraciones, o pudo intentar hacer algo parecido. Creo que a mí, como lectora, me gusta muchísimo cuando leo una historia y digo, pues podría haber sucedido. Y es lo que intento, con esa verosimilitud, intentar que todo encaje, intentar que esté bien ambientado, para que en ningún momento el lector se desconcentre y diga, uy, esto no me cuadra, esto no puede ser así, porque es verdad que si no te sales un poquito de la trama. Entonces he intentado proteger la trama de esa manera, pero también un poco por respeto a la historia, aunque siempre soy humana y hay cositas, detalles que se te pueden escapar, pero he intentado ser lo más minuciosa posible por respetar la historia y ese momento. Luego que bien equilibras tonos, porque como decimos, aunque obviamente la historia es una, la narradora es ella, primera persona, por lo cual claro, eso ya centra bastante lo que está sucediendo, porque solo lo que ella vive y lo que ella ve y lo que ella cuenta, pero tiene diferentes tonos, pero claro, no es lo mismo el momento más periodístico puramente, que cuando conoce a su rival en el periodismo, que cuando empieza a coquetear, que su madrina, y vas equilibrando tonos también todo el rato. Sí, además yo creo que es una de las cosas que nos permite Elisa, ¿no? Que Elisa es un personaje muy agradecido porque de alguna manera, por precisamente su situación y por los escenarios que ella va visitando, te permite, es tus ojos en el Madrid más burgués, como con las digamos actividades que puede hacer una señorita de la alta burguesía madrileña en ese momento, pero también te permite ver esos escenarios de redacción más también, bueno, pues del redactor que es un literato frustrado y te muestra también esa cara de Madrid, ¿no? Entonces es cierto que es un personaje muy agradecido porque es la ventana a muchos escenarios de lo que era Madrid entonces.
ahora tenemos Google, estos señores y señoras, ¿no? Las señoras que intentaban descollar y despuntar y seguir su vocación, porque, como bien cuentas en la novela, lo tenías, difícil por no decir imposible, pero bueno, que sea tu novela para reivindicarlas también a ellas, o sea que fantástico. Luego te decía, ahora en la época que tenemos Google, tenemos muchas búsquedas, muchas formas de llegar, pero aquí se nota en tu novela también que tú eres ratona de biblioteca. Sí, o sea, sí, hay sí. cosas que ya ni Google, aunque es verdad que todo puede estar en Google, todo se digitalice, sí. Pero hay que ser eso muy ratón y muy vocacional para decir, yo me busco hasta el mínimo artículo, por eso por los detalles, porque captas las sensaciones, o sea, el estreno. A mí el estreno que cuentas, además vivo cerca de la calle de Tuán, sí. Con lo cual imaginaba lo que era ese edificio, que ahora ya no es eso, claro, todo, sí. Y decía, es que seguramente fue así la crónica que alguien hizo en un periódico. Pues lo curioso, por ejemplo, en el caso de esos detalles, es que Papel y Tinta es una novela sobre periodismo que bebe mucho del periodismo. Precisamente para ese tipo de acontecimientos y de eventos, lo que hice fue leerme crónicas de los acontecimientos. Pues me abría 5 periódicos, me había La Correspondencia, antes de que finalizara su presencia en España, me abría el Heraldo de Madrid, me abría el Imparcial, me abría el ABC, El Sol, me abría muchísimos periódicos y leía. Yo veía los diferentes puntos de vista de un mismo acontecimiento. Para mí era importante también eso, que si Elisa iba a la ópera y fuese a una representación que estuviera en el programa del Teatro Real en ese momento. Entonces, para mí es verdad que ha sido muy importante y han tenido muchísima presencia los periódicos en mi documentación. Por último, María, luego ya hablaremos donde tenemos que seguir hablando, pero para el vídeo, para no cansar a los espectadores. Ahora, como vamos todos tan rápido, tiene que ser todo, las búsquedas por internet, así que para que se queden hasta el final del vídeo. Es tu primera novela, es un novelón en todos los sentidos, es un magnífico trabajo, además un trabajo muy ambicioso, que es estupendo. Uno escribe con ambiciones y con ganas, pero claro, también piensas, ha de llegar mucho, eres jovencísima, pero caramba, es que has estado tanto en tu primera novela que yo no sé tú misma, ¿qué te planteas ahora? ¿Por dónde te planteas continuar? Pues la verdad que mi intención es seguir aprendiendo. Creo que me queda eso, tengo 26 años, me queda muchísimo por aprender, muchísimo por mejorar y mi reto es seguir explorando en la historia, porque es lo que más me gusta. Me gusta muchísimo escribir novela de ficción histórica y quiero explorar otros momentos históricos, quiero probar otros personajes y otras quizá maneras de contar las historias y sobre todo seguir teniendo la oportunidad de llegar a los lectores. Es como mi objetivo, no sé si lo voy a hacer bien, mal o regular, pero por lo menos quiero intentarlo.